buenas tardes. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este miércoles 11 de agosto. Soy Marcia Bobadilla y les doy la cordial bienvenida a una emisión más de su programa Voces de la Cultura. El día de hoy me acompaña para conducir este programa mi compañero Estanislao Corona. Muy buenas tardes, Estanislao. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan amable auditorios. Ya estamos nuevamente aquí con ustedes a llevarles un nuevo programa más de Voces de la Cultura. Les recordamos por ahí el objetivo de nuestro programa para que por ahí lo tengan presente, que el objetivo es divulgar la cultura, la historia del municipio y sus delegaciones para un conocimiento entre su población, Marcia. Así es. Les recordamos también que pueden escucharnos todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde por Cultura Sonora, Somos Diversidad, en el 100.3 de su FM. Y también los invitamos a seguir la transmisión por Facebook Live en la página Voces de la Cultura y Cultura Sonora. Así es, el día de hoy vamos a tratar un tema pues que se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlán el próximo viernes 13 de agosto precisamente. Un tema que ha dado mucho de qué hablar, Marcia. Recordemos que ahorita incluso hay unas exposiciones en la Ciudad de México, hay mucho trabajo, hay muchas conferencias, temas que se están tratando. Y aquí pues no podría ser la excepción. Y para poder tratar este tema pues nos va a acompañar nuestro cronista municipal, ya saben que lo tenemos invitado. De manera ya frecuente, nuestro cronista Óscar Josué Camacho Mendoza. Sí, realmente Marcia, Estanislao, buenas tardes. Les agradezco una vez más la invitación, nueva cuenta al programa Voces de la Cultura. Realmente es un tema muy polémico, muy controversial. Te comentaba un poquito al inicio, antes de que vayamos con el desarrollo del mismo, que no es un tema de víctimas ni victimarios, ¿no? Si bien es cierto que el presidente de México le iba planteó pedirle que los reyes de España pidieran una disculpa a los pueblos originarios, considero que con todo esto no se enmienda todo el daño y toda la explotación de que han sido víctimas, pero aquí no se trata de que quién fue el más malo de la historia, ¿no? En este caso ha prevalecido la visión del vencedor y está también la visión del vencido, pero tampoco, si bien es cierto, los ibéricos, los hispanos nos invaden, pero pues tampoco se trata de estigmatizar, ¿no? Para los indígenas ya veremos un poco de acuerdo al análisis de las fuentes históricas, que si bien es cierto el ver destruida fue mucho dolor, un grito de desesperación, el ver destruida su cultura, y para el occidental, pues el invadir, el que cayera uno de los señoríos más grandes de América después del Tihuantinsuyo, después de los incas de Perú, pues vaya que este 13 de agosto de 1521 representa en nuestra historia nacional esos 500 años pues de explotación, estos 500 años de que fue sojuzgado uno de los señoríos más grandes. Así es, y creo que, bueno, es un tema muy importante de tratar también. He visto que en muchos medios de comunicación y en las redes sociales han estado hablando mucho de los 500 años. La verdad me ha tocado ver pues publicaciones y comentarios lamentablemente pues no con fundamentos, con mucha desinformación. Y también me parece que vamos a tratar un tema muy importante, que es la visibilización y la discriminación de los pueblos indígenas, porque aunque ya, como ya menciona Josué, pues en esta etapa de la historia de México fueron pues asesinados, pero pues aún en estas épocas hemos visto que a los pueblos indígenas se les discrimina mucho. Entonces pues hay que reconocer también que no solamente durante la conquista hubo esa masacre en contra de los indígenas, sino que aún continúa. Así es, y pues lo vamos a tratar de hacer lo más objetivo posible. Recuerden que aquí los compañeros con los que estamos trabajando, con los que tratamos de los temas, pues tienen la capacidad, ¿no? Dado que pues son historiadores, en el caso de Marcia, de Josué y un servidor, pues vamos a tratar de darles un enfoque más objetivo
no tan apasionado como a veces se ha visto a través de las redes sociales, a través de que hay un momento en que incluso de insultos, ¿no? Tanto a unos como a otros. Es un proceso que se dio, indudablemente, que ya tiene más de 500 años y aún sigue esa efervescencia entre los habitantes del México actual, ¿no? Es esa confrontación entre los herederos de esa gran historia, los mestizos, los criollos, los indígenas, que al final de cuentas, como bien dices, Marcia, aún sufren discriminación a 500 años de haber caído la gran Tenochtitlán, pues aún hay esta situación hacia ellos. Y vamos a tratar diferentes de enfocar, vamos a un enfoque más histórico. Es un tema bastante amplio que no nos alcanzaría un programa, pero vamos a tratar de abordar los temas desde las fuentes históricas. Vamos a un corte de estación y regresamos. Sí, porque he visto que se ha desatado como polémica. Hoy, ¿no? Sí, un buen de memes también. Bueno, me tocó ver, me tocó ver que, por ejemplo, hay muchas personas que ahorita están como en desacuerdo, ¿no? Que porque se está haciendo lo de la maqueta. Ajá. Y de hecho anda circulando como una foto, ¿no? De a los indígenas, que está un indígena parado justo enfrente de donde está la maqueta y están diciendo, a los indígenas se nos sigue discriminando. Pues sí tiene razón. Sí. Sí tienen razón. Sí, salió otro meme así como que muy futurista, así como sobre la maqueta como un jaguar, algo así. Apenas, lo vi el día de hoy, no sé. Igual. Y digo, está bien, ¿no? Que hagan la maqueta para ejemplificar un poco, ejemplificar, ¿no? Exactamente. Que, bueno, yo no lo tomaría así, como ejemplificar y como dar a conocer a la gente cómo era, ¿no? Claro. Cómo era el esplendor de la ciudad. Claro. Si quieren los datos cronológicos los vamos compartiendo poco a poco. Ahorita si quieren comparto los datos cronológicos hasta lo que es el 1502, que es cuando el periodo de Moctezuma. Y yo traigo hasta mis apuntes. Y de ahí partimos para que más o menos tengan contextualizado a las personas. El contexto ya nada más de ahí nos vamos con las fuentes, primero las hispanas, las del vencedor, las de los vencidos. Dice, la transmisión se interrumpió. ¿Estaba fallando el internet? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si te conectas aquí al... Sí. Sí. Ajá. Sí, ¿verdad? Ahorita sí, pero a lo mejor que haya fallado. Ajá. Creo que ya regresó, ¿no? Bueno, pero se pondría ahí, luego se pone, ¿verdad? Se interrumpió la conexión ahí. Sí se hubiera visto, Ajá. Falla, sí, ya se hubiera visto. Mira, por aquí para que los compartas. Ahí está la de Sabón, la de León Portillo. Bernal Díaz del Castillo. La de Bernal. Una vez ya decir de Hernán Díaz fue el mismo Cortés. Las cartas de relación, Hernán Cortés. Para cuando hables los puedes mostrar. Ya se va mostrando. No sé si. Y se me olvidaron otros porque ya no alcanzaban en la mochila. Y a mí se me olvidó, ¿verdad? El que le iba a traer. Sí, está que consideraste Jerónimo ¿De Aguilar? Uno de Aguilar, creo, no Jerónimo. ¿Tu hermano? ¿Mendieta? No, es otro de Aguilar que es. Sí, pues desde el punto de vista del vencedor, ya del vencido, lo de Miguel León Portilla y los anales de Tlatelolco, el inicio de Tlaxcala, los mexicanos a través de sus crónicas y cantares, y a los del vencedor. Sí, bueno, yo. De Bernal Díaz, Sí. Cortés, Saúl.
Sí, mientras. Bueno. Sí, Ya estamos de regreso aquí nuevamente a través de su programa Voces de la Cultura, a través de Cultura Sonora. Somos Diversidad en el 100.3 de su FM. Les recordamos que pueden compartir la transmisión para que otras personas puedan verla e informarse sobre este tema de interés general. Si me permiten, Marcia, Josué, me gustaría compartirles algunos datos cronológicos para poder ubicar el acontecimiento de la caída de la Gran Tenochtitlán y que la gente más o menos entienda de qué estamos hablando o de qué estamos tratando el tema de hoy. Hablar de lo que fue el Imperio Mexica, tendríamos que ir un poquito atrás en la historia y recordar que el grupo azteca, como anteriormente se le denominaba, antes de decir mexicas, salen de Aztlán, del mítico Aztlán, de un lugar que hasta la fecha no se ha podido determinar con exactitud su lugar, donde es realmente. En el 1168 salen de ahí de Aztlán, inicia lo que se le denomina, para algunos es una peregrinación, para otros decimos que es una migración. Ajá. Quienes dicen que es una peregrinación, pues dan sus argumentos. Quienes consideramos que es una migración, pues también sostenemos con argumentos estas dos palabras, que incluso la concepción es diferente, una peregrinación a una migración. Son las últimas migraciones. Así es. De acuerdo a las fuentes históricas, algunos nos dicen que salen 7 grupos, otros nos dicen que salen 8 grupos, entre los cuales salen los matlacincas, los tepanecas, los tlahuicas, los chichimecas, tlahuicas o chichimecas, así como también los malinalcas, los acoluas, xochimilcas, chalcas, huercozincas y los aztecas. Los historiadores consideran que alrededor de los años de 1168 a 1000, más o menos tardarán en llegar a la tierra prometida, la tierra que por ahí su dios tutelar, Huitzilopochtli, 150 años más tarde. Es decir, que en 1323 es cuando la fecha que se considera como la fundación de Tenochtitlán. Aquí también es un tema bastante amplio que nos llevaría también un programa, por eso estamos tocando los puntos más esenciales. Muere durante su trayecto, pues pasan por Coatepec, también es una cuestión bastante amplia, pasan por Toyán, llegan a Chapultepec y llegan a lo que es la cuenca del lago de Texcoco, de tal manera que durante su travesía pues pasan muchas cosas que dan, ahora sí que van conformando la historia del pueblo azteca, del pueblo mexica, que incluso también por ahí hay un pasaje dentro de la historia para poder entender por qué primero aztecas y después mexicas. En 1325, de acuerdo a las fuentes históricas, se funda el 13 de abril de 1325 la capital México Tenochtitlán. Deciden llamar a sí mismos mexicas o tenochcas. Los de la ciudad gemela, también recordemos que existe la ciudad de Tlatelolco, que es una ciudad gemela a Tenochtitlán, ¿no? Por un lado, la ciudad con carácter político, poder político, y Tlatelolco, pues un carácter más económico. Se identifican como tlatelolcas. La mayor parte de las fuentes históricas señalan que la fundación de México Tenochtitlán ocurrió, como les comentaba, en 1325, que por ahí también hay un debate. Recuerden que hace unas semanas que decían que 1321. Aquí las fuentes históricas nos apoyan para considerar esta fecha simbólica como la fundación de Tenochtitlán, y que por ahí hay un acontecimiento incluso astronómico. Se dice que hubo un eclipse, digamos, que toma como base también, de tal manera que este elemento pues sirve también para poder determinar la primera. Esto lo podemos visualizar en lo que es la primera lámina del Códice Mendocino,
Recordemos que el Códice Mendocino se elabora posterior a lo que es la conquista, entre 1530 y 1540, y es un documento de carácter histórico, pictórico, donde se da una explicación histórica de lo que es la migración del pueblo mexica. Así van a tener sus gobernantes. Recuerden que, hablar de los aztecas mexicas es muy amplio, pero entre sus gobernantes vamos a recordar a Camapixtli, Huitzihuitl, Chimalpopoca, Ixcoatl, Moctezuma y Guaycamina, que no es el Moctezuma que va a estar gobernando cuando lleguen los españoles, sino que este es su abuelo. Ajá. Hay dos Moctezuma. Así es, Axayácatl, Y Guaycamina y Sobellanos. ajá, Tizoc, Ahuizot, y en 1502 llega a ocupar el mando Moctezuma Xocoyotzin, hijo de Axayácatl. Fue gobernante de la ciudad mexica Tenochtitlán, cuyos dominios en ese entonces ya se extendían de la ciudad de Texcoco, Tlatelolco, de 1502 a 1503, y va a ser gobernante hasta 1520, ya con la llegada de los españoles, y es en este momento donde vamos a situar nuestro tema de discusión. Más adelante les voy a ir relatando un poquito más de datos cronológicos para que conozcamos. Vamos a iniciar con las fuentes españolas, donde vamos a encontrar datos importantes de lo que fue la caída de la Gran Tenochtitlán, no sin antes compartirles que en 1504, de 1504 a 1511, se inicia lo que es la expansión española, la expansión colonial, empezando por ahí por Santo Domingo, la Española, y ya en 1511 vamos a poder encontrar los primeros acercamientos a lo que hoy conocemos como México, en las costas de lo que hoy denominamos Yucatán. Son las primeras, recordemos que por ahí hay un naufragio, que son los primeros españoles que llegan a las costas de lo que hoy denominamos como México. También es bueno comentar, pues que en ese entonces no existía México como tal, no podemos denominarle México, sino más bien pues, son señoríos, muy bien, José, gracias por apoyarme, son señoríos a diferencia de lo que hoy conocemos como un estado-nación. Marcia, empezamos. Bueno, ahorita quiero nada más hacer un complemento antes de que entremos con la situación de las fuentes, que yo te comentaba la expedición de Juan de Grijalva, ¿no? Si bien es cierto, tú dices las primeras incursiones en Santo Domingo, en prácticamente Centroamérica, en Cuba. Entonces, Juan de Grijalva es una de las expediciones que bordea el sureste mexicano, bordea la península de Yucatán. Tenía como, en este caso, cuando Hernán Cortés desobedece a Diego de Velázquez y se interna tierra adentro, ya desde ahí, desde la expedición de Grijalva y posteriormente la expedición de Cortés, ya los españoles tenían esa noticia de que había un señorío tierra adentro muy poderoso y muy rico. Si bien es cierto, llegan a Veracruz, al Tajín, al señorío Totonaca, y empiezan a ver los templos adornados con cal y canto, blancos, pintados de blanco. Tanta era la codicia de los españoles que creían que esos templos estaban revestidos de oro. Cuando ya realmente se acercan, ya realmente ven que no. Pero bueno, tú ya desarrollarás más esto del aspecto cronológico, y así le damos la palabra a Marcia. Vamos a desarrollar un poco tanto las fuentes, la visión del vencedor y la visión de los vencidos. Sí, antes de pasar a hablar sobre las fuentes hispánicas, pues sí me gustaría como rescatar algo importante que dice Josué de estos dos personajes, que fueron Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que fueron, bueno, dos personas que naufragaron en una anterior expedición, ya en el siglo XVI, y bueno, sobrevivieron y llegaron hasta las costas de lo que hoy es Yucatán. Y bueno, cuando llegó Cortés a Campeche, escuchó hablar a los indígenas que, bueno, nombraban a un término que decían castilán,
y pues obviamente él pensó que hablaban de castellano, o sea, de castellanos, de españoles. Y bueno, pues él empezó como a investigar para saber si en realidad había más españoles aquí ya en territorio mesoamericano. Y bueno, unos indígenas llamados calachianis le confirmaron a Cortés que sí, que efectivamente había personas barbadas, como ellos los nombraban, que estaban bajo el poder de los caciques mayas. Entonces, bueno, Cortés mandó una carta para poder reunirse con ellos y saber qué era lo que había pasado. En Cozumel, ya estando en Cozumel, llegó una canoa con uno de ellos que era Jerónimo de Aguilar. Y bueno, este personaje pues se alegró mucho, ¿no? A ver personas como él, españoles. Y bueno, le comentó a Cortés que había otro español, que era Gonzalo Guerrero, pero que pues él ya se había como adaptado a la vida de los originarios de la costa de Yucatán, y que incluso ya hasta se había convertido en señor de Nanchacán, y que se había casado con la hija del cacique, que era Gonzalo Guerrero es considerado el padre del mestizaje, porque erróneamente se piensa que los descendientes de Cortés y Malinche fueron los primeros mestizos, pero no, aquí les aclaramos que no, según las fuentes ellos son considerados, él es considerado el padre del mestizaje. Y bueno, ya después podemos ver que como dos polos muy opuestos, ¿no? Que Jerónimo de Aguilar sí se va con Cortés y se convierte en su traductor, que ya más adelante hablaremos de él. Y bueno, en contraposición de Gonzalo Guerrero, que pues decidió quedarse pues con los mayas, con los caciques mayas donde vivía, e incluso apoyó la resistencia indígena en contra de los españoles. Sí, aquí es importante lo que señala bien Marcia, porque pareciera que a veces nos olvidamos de este naufragio, que incluso no solamente Guerrero, sino también su hermano de Jerónimo de Aguilar se casó con una indígena, y efectivamente pues empezó el mestizaje aquí en lo que hoy conocemos como México, ¿no? Erróneamente, como dices, pensamos que empezó con Cortés, pero no. Anteriormente pues ya habían existido españoles que se habían unido en unión, estaban en unión con mayas de ahí de Yucatán, y es bueno que la gente lo conozca, porque pareciera que el indígena fue el que tuvo que adoptar la cultura, hay veces del español, pero también hubo españoles que adoptaron la cultura indígena, como el caso de los primeros que llegaron, ¿no? Que incluso en el caso de Jerónimo de Aguilar, pues aprendió a hablar maya, y que después pues decidió por circunstancias ya ahora sí que lo llevan a unirse con Cortés, pero pues también aprendieron, ¿no? Porque luego a veces decimos que pues, los indígenas solamente aprendieron el castellano, sino que también algunos españoles pues adoptaron la cultura indígena. Es muy amplio, precisamente me gustaría compartirles otros datos precisamente con respecto a esta parte. Dice, me tengo que apoyar por aquí en mis apuntes que hice para ser específico y no decir datos erróneos. De 1504 a 1511 la base inicial de dicha expansión fue la isla española, actual Santo Domingo, cuya conquista fue completada por el gobernador Fray Nicolás Obando en 1504. Posteriormente, y siempre bajo órdenes reales, fueron enviándose expediciones de conquista y colonización a Panamá en 1508, con Vasco de Núñez de Balboa, Puerto Rico con Juan Ponce de León, y Jamaica con Juan Esquivel en 1509, y Cuba en 1511 con Diego Velázquez y Cuellar. Es decir, hasta este momento todavía no saben que hay un continente, sino que están en estas islas
y que van haciendo precisamente estas expediciones para conocer el territorio. En 1511, primera llegada documentada de españoles, precisamente lo que les comentaba, Mesoamérica, la primera vez aproximadamente por el año de 1511, que se tiene constancia documental de la presencia de españoles en la zona de Yucatán, fue debido al naufragio, precisamente de lo que ya les comentaba Marcia, de una carabela que viajaba hacia Santo Domingo y que fue arrastrada por una gran tormenta y que terminó estrellándose contra las costas mayas de lo que hoy conocemos como Yucatán. Los viajeros y la tripulación de esta carabela, pues muchos de ellos murieron y algunos pues naufragaron. Entre estos pues tenemos a Jerónimo de Aguilar, Gonzalo Guerrero, que ya nos comentaba la importancia de este personaje, Marcia. De 1511 a 1518, Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, aquellos hechos en 1511 fueron aislados. La corona española aún no había mostrado interés por esas tierras, es decir, recuerden que aquí muchos de los expedicionarios pues se guiaban por los permisos de la corona española, o sea, no podían hacer, pues voy a ver qué, no, se guiaban, recorriendo, e incluso vamos a hablar precisamente cuando pues, Cortés se brinca la raya, ¿verdad? A ver, sí, en ese caso lo que te enfatizaba, ¿no? En ese momento Cortés era un subordinado del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Entonces nos damos cuenta que los hispanos empiezan, después de los viajes colombinos, después de los viajes de Cristóbal Colón, los españoles empiezan a hacer las primeras incursiones, y es en Centroamérica donde empiezan a hacerlas, en La Española, en Cuba, en Santo Domingo, y de ahí ya empiezan a internarse a tierra adentro. Entonces es el resultado del desacato que hace Hernán Cortés hacia el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, que exploran tierra adentro, y bueno, tenían, como te había mencionado, pues noticias de que había un señorío muy rico. Así es, les comento otros datos. En 1517 el gobernador de Cuba, precisamente que ya nos comentaba Josué, Diego de Velázquez, envió al capitán Francisco Hernández de Córdoba con 3 naves y 150 hombres navegando las costas de la península de Yucatán, entrando en contacto con los mayas precisamente y viendo una de sus grandes ciudades. Es aquí donde empiezan a visualizar que precisamente este territorio pues no son gente que habían encontrado precisamente en las Antillas, en todas estas islas, sino que ya había ciudades más desarrolladas, a diferencia de cómo habían encontrado en las islas de lo que hoy conocemos como República Dominicana, Cuba, todas estas islas, pues que muchas veces pues eran aborígenes en algún momento dado. No había este desarrollo ya como de civilización. Les comparto otros últimos datos para empezar con las fuentes. A ponderar tanto hispanas como indígenas. Así es. Ya entran en contacto con los mayas, viendo que sus grandes ciudades, antes la que quedaron pues impresionados, llevaron esas nuevas noticias a Cuba precisamente, generando gran expectación e interés. Rápidamente pues se pusieron en manos de otras personas, y aquí es donde vamos a poder encontrar precisamente. Ahí está. Vamos a un corte de estación y regresamos para empezar con las fuentes históricas. ¿Cómo? Que dice estética canina patas. Que lo han puesto rojo. Sí, cierto, recuerden por ahí quienes ya nos están escuchando a través del Facebook, que pueden ser patrocinadores del programa Voces de la Cultura para poder anunciarse, ¿no, Marcia? Puede ser algún pequeño negocio. Sí, algún restaurante, fondita, tiendita. Sí. La tiendita de la esquina. Y la verdad que los precios están muy accesibles, porque pues uno de los objetivos de esta estación pues es también apoyar a la comunidad. Así es. Entonces, pues apoyen, de esa manera también estarán apoyando la cultura, ¿no, Marcia? Yo creo que hace falta, ¿no? Hoy en día hay muchas estaciones, hay esta gama de variedad a través de internet,
pero tratamos de hacer la diferencia a través de estos programas culturales que tiene Cultura Sonora, ¿no? Ya veíamos por ahí, hay varios programas, pueden sintonizarlos, conozcan su programación. Voces de la Cultura es uno de ellos, que trata de rescatar, divulgar la historia del municipio y las delegaciones, así como parte de la historia de México. Y del mundo. Y del mundo, sí, en algún momento tocaremos, pues sí, temas relacionados. Ya de otras latitudes de otros países. ¿Sí me escucho con el cubrebocas? Es que siento como que... Es Sí. que ahora no me traje Cuando están delgados, sí. Sí, ¿verdad? No está tan grueso. Sí se escucha. ¿Cómo vamos de tiempo? Son dos, ya empezamos tarde, ¿no? Ajá. Son 2:20 para las 3. Empezamos como 10 minutos después, ¿no? Sí, como 10 o 7 más o menos. Por ahí de 3-10 minutos después de la... ¿Grande? Como empezamos con 3 días. Sí. 2 días que 3 días. Me gustó la musiquita que pusiste en el video. Pero ¿qué cree que luego sí se escucha? Sí, Luego sí ya, se escucha. ya no me... Yo le daba clic para reproducirlo y ya no me dejaba. Decía que el autor había, ¿qué? Que por derecho de autor o algo así. Dije, pero sí dejé el nombre y todo. Vamos así en ese Y el orden. señor del licor ya no me mandó. ¿No te mandó mensaje? ¿Ahora qué hacemos? Lo volvemos a rifar. No, vamos a ver. Una refaro menor. Ya. Marcia, ya estamos de regreso aquí nuevamente a su programa Voces de la Cultura y empezamos con lo que ya les habíamos comentado. Sin lugar a dudas es un acontecimiento importante, pero también las fuentes para poder conocer este acontecimiento, Marcia. Si nos ayudas a poder conocer este contenido, ¿no? Que viene de fuentes. Así es, pues es muy importante conocer todas estas fuentes históricas, pues para saber qué es lo que ocurrió en esos años, ¿no? Pues yo les voy a hablar un poco sobre las fuentes hispánicas, es decir, escritas desde la visión española. Y bueno, estas fuentes incluyen que son las crónicas, las relaciones elaboradas por los mismos conquistadores, los soldados que venían con Cortés. Y bueno, también hay documentos de carácter legal que, sin ser memorias para el conocimiento del pasado, sí son documentos en los que pues los personajes se justifican o tratan de obtener favores y hablan de esos hechos. También pues entre estas fuentes destacan las obras más complejas que son de carácter histórico y que fueron hechas pensando pasado un tiempo de que ocurrieron los acontecimientos, pero también hubo cronistas que aunque no vivieron en ese tiempo, pues sí también pues recabaron como la información, ¿no? Que como lo que ahora se hace, ¿no? Que tradición oral de boca en boca. Hicieron su registro, Hicieron su escucharon, registro, se interesaron por hacer su Exactamente. compilación de los acontecimientos. Y bueno, la primera fuente de la que les voy a hablar pues son las cartas de relación de Hernán Cortés, que son 5 cartas en las que
pues Cortés va narrando los hechos que pasan durante la contienda. Y bueno, también sabemos que Cortés le pone un poco de, como dirían por ahí coloquialmente, crema a sus tacos. Sí, porque es desde una visión de vencedor, ¿no? Así es. De enaltecer lo que ellos hicieron, lo que ellos lograron. Y bueno, también exaltarse a sí mismo, ¿no? Pues él es como capitán. Lleva a cabo la empresa, ¿no? El capitán general. Exacto. Y bueno, un dato importante de mencionar es que estas cartas las escribió en el tiempo en que ocurrían los hechos de la conquista. Y bueno, la siguiente fuente es la de la relación breve de la conquista de la Nueva España, de Francisco de Aguilar, que fue un soldado que después entró a la Orden de los Dominicos. Y bueno, escribe un relato breve pero muy interesante de los eventos que él vivió cuando era parte del ejército español. En este caso él era el que vivió todos estos eventos. Después tenemos también la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, que bueno, es un autor muy complejo, que tiene una visión muy amplia y memoria prodigiosa, ¿no? Porque pues los que hemos tenido la oportunidad de leer su libro, pues la verdad es que hace una descripción muy interesante. Y bueno, también conoce muchas fuentes históricas y además es un gran narrador. Su obra refleja la emoción de un soldado que cuenta, pues sí, sus experiencias. Más que nada, pues yo veo que Bernal Díaz del Castillo más bien como que escribe como, bueno, este libro es como su diario, ¿no? Porque ahí va como relatando todo lo que él vivió también. Y bueno, por último también tenemos la historia de la conquista de México, de Francisco López de Gomara, que bueno, él era un clérigo, hasta donde se sabe, nunca visitó América, pero conoció a muchos de los viejos conquistadores que estaban en España, entre ellos al propio Hernán Cortés. Y bueno, gracias a sus conversaciones que tuvo con estos personajes que pues sí estuvieron presentes durante la conquista, pues pudo elaborar la primera historia completa de la conquista de la Nueva España, que es este libro. Los cuales pues se los recomendamos por ahí quien quiera conocer un poquito sobre el proceso en el caso de Cortés, pues todo lo que tuvo, toda su travesía, todo lo que tuvo que hacer. Por ahí Marce los tiene en sus manos, algunas de las obras, que incluso por ahí son básicas, ¿no? Conocerlas. De conocerlas. Por los que estén interesados para conocer más como en esta cuestión de la narración desde la visión española, pues pueden comprar estos libros que están muy accesibles. Así es, luego hay promociones. Sí. Otra de las obras que más se nos comentaba, que es la de La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. De Bernal Díaz del Castillo. Son obras importantes. Claro, dicen por ahí, hay que leerlas sin apasionamiento, sino con una lectura crítica para poder entender la postura de cada uno de estos personajes importantes dentro de la historia de México. Josué, ¿qué nos puedes comentar de acuerdo a estas fuentes que nos comentaba Marcia? Quiero abocarme, naturalmente vamos a dar el punto de vista tanto de las fuentes hispanas como de las indígenas. Quiero abocarme principalmente a las cartas de relación y a la historia de la conquista verdadera de la Nueva España, estas dos que presentamos ahorita. Las cartas de relación, si bien es cierto, Hernán Cortés le da cuenta al emperador Carlos V, que es algo muy curioso, vamos a decir, para la gente, el de los chocolates, en Carlos V, el rey de los chocolates. Precisamente en ese momento, el soberano de España tenía esa doble corona, Carlos V de Alemania y I de España. Por el padre tenía la corona alemana y también tenía esa doble corona, la de España, Carlos V de Alemania y I de España por su madre. Entonces Cortés le hace esas cartas de relación para decirle, bueno, encontramos una ciudad, en este caso fue México Tenochtitlán,
que no le desmerece ni a Venecia, ni a Constantinopla, ni a la misma España. Dice, él escribe El mercado de Tlatelolco, dice, hay gran orden y concierto en el mercado de Tlatelolco. Él le da cuenta, si bien es cierto, a lo mejor decíamos si le echa mucha crema, le da cuenta al soberano, a Carlos V, precisamente de lo que era el señorío de México, Tenochtitlán. También se ha llegado a la aseveración que el mismísimo Bernal Díaz del Castillo no es ni más ni menos que Cortés. Coinciden en algunas cosas. Bernal se ha identificado que Cortés y Bernal son uno mismo, debido a que no era posible, que tendrían que ser inseparables Cortés y Díaz del Castillo. Y él nos habla también, Bernal Díaz del Castillo nos da su propia visión, de acuerdo también a su cosmovisión, a su idea que ellos tienen de las cosas, pero nos habla también del llamado conquistador anónimo. Entonces, pues ahí tenemos precisamente, pues si bien es cierto la exaltación de la empresa de colonización y conquista, pues es la visión del vencedor. Así es, así es. Recuerden que hoy en día, por este tema que estamos tratando, hay muchas conferencias. Quienes gusten por ahí en internet, siempre les hemos dicho en nuestro programa, en nuestro primer programa, Marcia, haciendo referencia a esta cuestión del internet, la gente va a encontrar lo que quiera buscar, ¿no? Tanto hay cosas para entretenerse, para matar el tiempo, como hay también material para ahora sí que cultivarse, ¿no? Cultivar el conocimiento a través de estas conferencias. Muchas instituciones están ofreciendo seminarios, pláticas, talleres, conferencias para tratar este tema, ¿no? Y pues no nos podemos quedar atrás en relación a este tema. Vamos a una pausa y regresamos para abordar un poquito otros elementos por ahí que tal vez no se toman en cuenta. Yo a veces veo las discusiones tan apasionadas en internet y digo, pues habría que matizar un poquito más, ¿no? Marcia nos va a comentar sobre la viruela, algunos otros elementos también que tuvieron que ver con la caída de la gran Tenochtitlán. Regresamos, estamos de regreso con ustedes. Las enfermedades y otro elemento, ¿no? que contribuyó a la caída del Señor. Entonces lo pongo aquí. Sí tenemos visualizaciones, no alcanzo a ver. ¿Salió ese dato actual? Sí, tenemos ese dato 5 sí, años. Comentarios, ¿no? Comentarios no. A todos los que nos están siguiendo por Facebook, manden algún comentario o su opinión de que... ¿Qué opinan de este tema, de este no? tema, ajá. Es muy controvertido si como ven las fuentes, las españolas o las indígenas, cuáles las que hay que seguir estigmatizando a los conquistadores, a los hispanos como tal. Consideramos que no. Y sobre todo que todavía como que queda el trauma del conquistado, ¿no? Como bien lo dicen muchos escritores, ¿no? Ya después, dominado. Perdón de la expresión, lo que decía Octavio Paz, pues los hijos de la chingada, ¿no? Sí, todavía... Los hijos de la madre vejada. Ajá. Sin embargo, pues hay que ir pues dejando todos estos mitos que de alguna u otra forma hacen que la sociedad mexicana pues todavía a estas fechas se sienta pues dominada, precisamente cuando pues ya somos herederos de una cultura más mestiza, ¿no? Además de una combinación tanto de elementos indígenas como elementos españoles. Tenemos una lengua. Es la confluencia de dos culturas, el malinchismo, ¿no? Que la malinche, ¿no? Que sí, que no. Sí, y bueno, precisamente hablar de malinche, pues sí es como muy controvertido, ¿no? Porque dicen, no, pues es que ella se vendió. Que va a ser un tema que por ahí Marcia nos va a comentar, va a traer por aquí en la mesa. Para el próximo miércoles. Sí, los que malinche, son más mexicanos que el nopal y prefieren lo extranjero. Ya ven. Sí. Estos días, yo creo que en esta semanita vamos a traer temas relacionados con la historia de México. Recuerden que ya se acerca septiembre y conocer un poquito la historia
de nuestro país, no digo la historia nacional, porque pues la historia nacional recordemos que la hace el Estado, independientemente de quién esté en el gobierno. Ya ven que, como les comentaba anteriormente, no, una historia más académica, ¿no? Más basada en las fuentes de información, sobre todo de aquellas fuentes de primera mano que se tienen. Ojalá ya hayan enviado algún comentario. No, es mi WhatsApp. Ah, ya. Es un tema, pues sí, es un tema muy controvertido. Muy controvertido, sí. Y bueno, yo a manera de chiste les digo, para los que les gustan los tacos de carnitas, no habría tacos de carnitas si no hubiera llegado el cerdo. El cerdo, ajá, claro, por supuesto. Sería taco de sí, que sí había, ¿no? ¿Cómo se llaman estos que son como cerdo? El chalosquín, El nada más. jabalí. Vamos a hacer. Jabalí, ¿no? Pero el Es jabalí, parecido. que es- sí había aquí, Ajá, ¿no? Pero, sí, y sobre todo en la parte sur. ajá. Pero digo, si no hubiera No disfrutaríamos de algunas de cosas gastronomía, exacto. que ahora disfrutamos si no hubiera habido esa confluencia de culturas. Exacto. Bueno, pues ahí está. Entonces ahorita vamos con las que siguen para las indígenas. Todavía nos falta el Códice Florentino, la historia verdadera de la de Saulo. Ya estamos de regreso aquí a través de Cultura Sonora, somos Diversidad y su programa Voces de la Cultura. Hay dos elementos que nos gustaría compartir con ustedes y que ya les adelantaba algo antes del corte, que tuvieron, más bien repercutieron en la caída del pueblo Tenochca, y no solamente del pueblo Tenochca, sino también de muchos de los pueblos indígenas, y que a veces se nos olvida, ¿no? Que muchas veces no solamente llegaron los españoles con su cultura, sino también llegaron con enfermedades, y también tuvieron que ver, ¿no? Muchas veces con los decesos, las muertes que sufrieron los indígenas. Marcia nos va a comentar un poquito sobre esto. Sí, así es. Bueno, me gusta nombrar como a esta enfermedad que fue la viruela, que fue como una aliada, yo la llamo así, una aliada de los conquistadores, ¿no? Para precisamente lograr tomar México Tenochtitlan. Y bueno, no solo fue la única enfermedad que como ya bien mencionas, llegó junto con los españoles, pues fueron muchas, como el sarampión, entre otras, ¿no? Y bueno, la enfermedad fue, en el caso de la viruela, la enfermedad fue introducida por un negro llamado Francisco de Guía, que venía precisamente en las huestes de Pánfilo de Narváez. Ajá. Recordemos que pues los españoles casi siempre tenían, bueno, siempre más bien, tenían esclavos negros a su cargo para su servicio. Y bueno, este negro fue el que, según las fuentes, como Bernal Díaz del Castillo, dice que él fue el que introdujo la viruela, que traía viruelas. Y bueno, acabó con la población indígena, porque pues obviamente era una enfermedad nueva, que no, pues sí, no tenían como inmunidad los habitantes originarios de estas tierras, y pues lo que causó muchos estragos, ¿no? Tasas de mortalidad altas. Bastante altas. Como por ejemplo ahorita con lo del COVID, ¿no? Que nos afectó, que era como una nueva enfermedad, ¿no? Y que nuestro cuerpo pues no tenía inmunidad, y pues para eso, exacto, para eso pues fue necesario hacer la investigación para que se creara una vacuna. Entonces pues también por eso nos afectó mucho, ¿no? Nos golpeó mucho esta enfermedad. Pues así en esa época pues a ellos les afectó, pues porque no estaban acostumbrados a ese virus. Y bueno, un dato curioso también, que precisamente en esta epidemia de viruela que se desató en Tenochtitlan, pues muere, ¿no? El emperador que se encontraba Moctezuma, según los objetos. Cuitláhuac. Y ya nombran a Ajá. Cuitláhuac. Después, cuando muere Moctezuma, lo sucede Cuitláhuac, y él muere
a causa de viruela. De la viruela. Sí, igual quiero complementarte, sí, si bien es cierto, allá en el siglo XV se presenta una gran mortandad, nuestros pueblos indígenas, los aztecas y los pueblos originarios eran muy limpios, pero pues vaya que también la cruz y las enfermedades, el acero, las armas y las enfermedades fueron aliadas del hispano. Pero también, bueno, recordemos que que Cortés desobedece a Diego de Velázquez, entonces Velázquez manda a Pánfilo de Narváez a detener a Cortés y Cortés tiene que salir. Ya después vendría la matanza de México Tenochtitlán en el Toxcal, cuando deja a Tonatiuh, el llamado Rey Sol, el Sol, deja a Pedro de Alvarado en su lugar y ya vuelve de nueva cuenta a Cortés, pero bueno, ya es parte de, ¿no? Cuando ya vuelve Cortés y encuentra que el pueblo mexica está realmente insubordinado, tratan de calmar cuando realmente viene esa otra incógnita, que si apedrearon a Moctezuma, que si ya lo presentan al pueblo muerto, pero bueno, es así como se desarrollan los acontecimientos. Así es, para este tema que nos estaba comentando Marcia sobre las enfermedades, hay un libro que me gustaría recomendarles a nuestros radioescuchas, se llama Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond. Es un análisis antropológico de cómo los gérmenes, los virus, las bacterias influyen cuando llegan a una nueva población, que es el caso de la población indígena, y de qué manera afecta, así como las armas, ¿no? ¿Por qué este libro parte de una importancia de por qué los españoles conquistaron América y no los americanos, pues conquistaron Europa, ¿no? Un libro muy recomendable para que puedan entender, porque muchas veces también esta idea de que como unos cientos de españoles pues pudo dominar con tantos señoritos. Así es. Otro de los elementos también, que es la división, no división, sino hace rato ya nos comentaba Josué que en el México prehispánico pues había señoríos, no existía una idea de Estado-nación como lo conocemos hoy en día. Había pues el señorío en este caso, incluso dentro de la misma organización de los mexicas, pues recordemos que había tanto tlatelolcas como tenochcan, y a su vez pues existía esta triple alianza, que eran 3 pueblos, pero que colaboraban. Y al exterior pues hay otros pueblos, como los purépechas, los tarascos, con este pueblo, así es, los mismos tlaxcaltecas, los totonacas, mayas, y no se diga una serie de pueblos que muchas veces los españoles aprovecharon las divisiones que existían, y muchas veces hasta el rencor hacia los mexicas por haber sido sometidos. Recordemos que el mexica llegó siendo sometido y después sometió, entonces pues había cierto rencor hacia este pueblo, ¿no? Y cuando los otros pueblos vieron la oportunidad de poderse liberar, pues claro que lo aprovecharon, y a veces parece que se nos olvida. No, ¿qué más podemos comentar? También fue otro factor que influye. Sí, bueno, también como mencionabas de este factor que lo considero como político, ¿no? Como un factor político, pues también, aparte lo de las enfermedades, y pues ya existía como en general como una inestabilidad social, ¿no? Que incluso ya había como hambrunas, y entonces yo digo que todo esto como, y la guerra contribuyó como a que se pudiera hacer las divisiones internas. Las divisiones internas. Sí, quiero enfatizarte inclusive en la situación del ámbito un poco local, ¿no? Si bien es cierto, cuando Axayacac, sí mencionaste pues, el reinado de los 2 Moctezumas, de Xocoyotzin y Huilcamina y Xocoyotzin, cuando Axayacac a fines del siglo XV domina el Matalcinco, Matlacinco, pues naturalmente que el Matlacinca lo que busca, tuvo que exiliarse hacia Michoacán, busca ayuda en contra de los mexicas, no la hay. Entonces el Matlacinca y algunos otros señoríos pues ven al hispano como el libertador. ¿Con quién me voy a aliar? Aquí hay
elemento dominador, o en este caso contra el señorío que sentían más rencor, pues eran los mexicas o los aztecas. ¿Cómo le hago para liberarme de este yugo de los nahuas, de los aztecas? Pues me tengo que aliar, algunos se alían como los tlaxcaltecas al conquistador en aras de liberarse de ese dominio, porque en el momento, pues sí, no sé, los matlacincas no encuentran apoyo contra la dominación nahua. Así es, y precisamente por eso les quisimos compartir estas fuentes de información para que la gente se documente, que lea un poquito más sobre este proceso de la Gran Tenochtitlán. Como les comentaba al inicio, hay un sinfín de controversias, hay incluso enfrentamientos entre los que defienden, entre los que no están de acuerdo, incluso por todo lo que se está dando actualmente. Entonces yo creo que hay que conocer las fuentes de información y tratar de entender el contexto de la época, del tiempo, de la situación que existía en aquel momento, ¿no? Y no asumir algo como todavía de viejas rencillas, de viejos problemas añejos. Si bien es cierto que dominaron el Valle del Matlacinco, porque como nos comentaba Josué, aquí en lo que conocemos como Calimaya, para quienes por ahí nos escuchan en otros lugares, pues Calimaya fue parte del señorío Matlacinca. Pues les ponían tributos, hay veces que no podían ni pagar, exceso, hay veces pues tenían que hacerse un sobreesfuerzo para poder tributar al pueblo mexica. Entonces pues todo de cierta manera llamarle rencor, pues se volteó en contra del pueblo cuando llegan los españoles, y precisamente vamos a ver cómo muchos de los pueblos, empezando por los totonacas, pues se unen incluso a Hernán Cortés en su travesía para llegar a México Tenochtitlán. Ya ven que incluso pues hay muchas ideas de que se le quieren cambiar el nombre, estas cosas que a veces no podemos dejar desapercibidas. Vamos a un corte de estación y regresamos para despedir nuestro programa del día de hoy con pues las conclusiones a las que por ahí llegamos cada uno de nosotros. Claro, vamos a comentar las fuentes que nos faltan. Nos faltó Sahagún, comentaron las indígenas. Sí, las indígenas. Básicamente nos vamos a abocar. Sí, vamos a abocar a Miguel León Portilla con los mexicanos a través de crónicas y cantares, y nos falta alguna otra española. Creo que no. No, ¿verdad? Vamos a faltar grosso modo la de Sahagún, y ya nos abocamos a Miguel León Portilla con Visión de los Vencidos, los mexicanos a través de crónicas y cantares. Lo seguimos inventando para que sigan la transmisión. Recuerden que si no lo pueden ver en vivo, pues lo pueden visualizar y escuchar más tarde, en algún momento de descanso, ¿no? Por ahí. En un rato libre. Ándale, en un rato libre, ¿no? O hay veces lo que nos ayuda en la radio, los que les comentaba, es que puedes hacer alguna otra actividad y poder estar escuchando, ¿no? Yo creo que a veces también esa opción nos da el poder contar con un dispositivo electrónico que podemos ir alimentando nuestro bagaje cultural a través de estas. Sí, ¿qué pasó? No, ahí estamos. Sí, pues digo, pues empezamos, normalmente terminamos 5 o 10 minutos después, ¿no? Sí. Es un tema que da mucho. No, sí. Controvertido, que hay mucha tela de Sí. Si no más de un libro, yo creo que nos aventaremos un programa, ¿no? Para hablar de describir de todo lo que se compone la historia general de las cosas de la Nueva España. Sí. A mí me gusta mucho el de Bernal Díaz del Castillo. Yo lo leí, son libros que cuestan trabajo, no son fáciles por el tipo de palabras de la época, el contexto, a veces tienes que ir a otras fuentes, cuesta trabajo leerlo. Sin embargo, es la manera en que se debería de conocer un poquito la historia, ¿no? Sí, porque trae como un vocabulario, por ejemplo, en las palabras de nombres, por ejemplo, creo que Moctezuma, en vez de poner Moctezuma, escribió Motecuzoma, algo así. ¿Cómo lo interpretaba? Luego las componía. Huichilobos, en vez de Huichilopostli, Huichilobos. ¿Cómo las entendía el hispano? ¿No? Ajá. Pues terminaba. Como que no entendía, yo creo que bien. Cuernavaca, pues ya Cuernavaca, Ixtlahuaca, Ixlavaca. ¿Cómo le entendía, cómo asimilaba todas
las palabras Sí, sí. pues náhuatl, ¿no? Y como a veces que las terminas componiendo el español. Recuerden, también los invitamos para que sean nuestros patrocinadores. Por ahí, si gustan patrocinar este programa Voces de la Cultura, pues pónganse en contacto con nosotros a través de un mensajito en Voces de la Cultura. Como decía hace rato Marcia, pues hay promoción. Recuerden que de esa manera están contribuyendo a la difusión de la cultura, de la historia del municipio y de las comunidades. No importa si tienen una fondita, una ferretería, una paletería, o también personas que se dedican a alguna actividad, pueden de esa manera, ¿no? Les daremos algún espacio dentro del programa también para poder ser mencionados. Ajá, podemos mencionarlos aquí en el programa o en nuestras redes sociales. Así es. Ahí está. Bien, pues realmente, ya creo que ya. Ahí está. Bien, pues un gusto realmente seguir con ustedes. Vamos a seguir y bueno, presentar nuestras conclusiones y seguir ponderando un poco las fuentes hispanas con las fuentes indígenas. Tenemos de las múltiples fuentes hispanas, tenemos a Fray Bernardino de Sahagún con la historia general de las cosas de la Nueva España, también denominada Códice Florentino. Realmente esta es una obra que ahorita nos las va a mostrar Marcia. Esto es una obra muy extensa, nos habla de medicina, nos habla de cosmovisión, nos habla de muchos de los aspectos de la cultura mexicana que podemos denominar en la actualidad. Hay una parte, ¿no?, denominada la de los informantes de Sahagún, se apoya en indígenas y naturalmente en soldados, se apoya a quienes participaron, quienes fueron parte de esta empresa de conquista de México Tenochtitlán. En esta parte los informantes de Sahagún, soldados y demás, le refieren para que haga Sahagún el registro, este trabajo tan completo y etnográfico el registro que él realiza, y le hablan sobre esto que nos ocupa, sobre la dominación de la caída de México Tenochtitlán. También tenemos algunas otras fuentes, tenemos por parte de las indígenas, antes de mencionar la visión de los vencidos y los mexicanos a través de sus crónicas y cantares, tenemos otras que también donde soldados, donde guerreros que participaron en la empresa de conquista, por ejemplo los anales de Tlatelolco, muy importante. Tlatelolco, como lo mencionaba el historiador Estanislao, es una ciudad aliada junto con Cholula de México Tenochtitlán. Los de Tlatelolco en sus anales también nos refieren cómo ven ellos el proceso de conquista. También el lienzo de Tlaxcala, si bien es cierto las caltecas son denominados los conquistadores de América, pero en el lienzo de Tlaxcala también los mismos tlaxcaltecas dan su punto de vista, dan su visión sobre este acontecimiento. Tenemos también otras, la de Visión de los Vencidos, editada por la UNAM, de el mejor lingüista de México, Miguel León Portilla, donde nos habla de los presagios que tuvo Moctezuma II. En ese caso que Moctezuma nos habla de los 7 presagios que Moctezuma convoca a sus brujos y bueno, no sabía, encuentra en una garza un espejo donde vio la llegada de hombres blancos, los inexplicables incendios en el Templo Mayor, algunas otras visiones, y bueno, Moctezuma, un poquito agobiado por el temor, dice, bueno, ¿de qué se tratan? Estos fueron parte de los 7 presagios. Esta visión de los vencidos realmente es uno de los testimonios del indígena acerca de la destrucción de su cultura. También en otra, lo que les mencionaba, en los mexicanos a través de sus crónicas y cantares, pues realmente vemos ese lamento, vemos esa desesperación del indígena al ver destruida su cultura, al ver destruido y incendiado los templos, al ver sus lugares de culto, sus deidades destruidas y todos sus muros teñidos de rojo. Entonces realmente es una denuncia, es un testimonio que deja el indígena de cómo la tristeza que conlleva realmente la destrucción de su cultura y de todas sus manifestaciones.
Marcia, si nos gustas compartir algunas palabras para poder cerrar nuestro tema del día de hoy, a manera de conclusión. Pues sí, muchas gracias por escucharnos y bueno, creo que este tema la verdad es muy largo y pues hay muchas cosas que nos harían falta hablar. Ya en otros programas estaremos tratando de abordarlo. En este mes más que nada, como ya les había dicho, pues el siguiente programa va a estar enfocado a hablar de esta enigmática mujer que fue Malintzin o Doña Marina, como la bautizaron los españoles, que también pues tiene un papel importante dentro de este proceso y que bueno, vamos a enfocarnos más como en el personaje histórico de Malintzin y pues vamos a dejar un poquito atrás esta cuestión de que muchos piensan y la consideran como una traidora, ¿no? Así es. Entonces pues vamos a hablar en el próximo programa sobre ella. Y bueno, como les mencionaba, pues es muy importante toda esta temática que el día de hoy estuvimos abordando. Y pues me gustaría que quedara como reflexión esta cuestión de la discriminación que aún existe a los pueblos originarios. Uh-huh. Creo que pues hasta la fecha las personas pues sí como que se afrentan, ¿no? De esas personas que aún tienen como estos rasgos todavía indígenas, que incluso pues me ha tocado ver ocasiones que pues sí los voltean a ver así como con cierto como recelo, pues no sé, como espanto a lo mejor. Y creo que pues debemos de empezar a quitar esa idea de nuestra mente, ¿no? Esa idea de tan discriminatoria a estas personas que pues son nuestros, bueno, yo digo que tienen más derecho ellos a todo lo que uno tiene, porque pues ellos fueron los que, pues sí, los que vivieron aquí en estas tierras, ¿no? Que ya sabemos que pues se dio el mestizaje y de eso somos producto nosotros, ¿no? Entonces pues quiero decirles e invitarlos a todos a quitar ese como estigmatización de discriminar a nuestros pueblos indígenas y que pues empecemos a verlos, a apoyarlos, porque pues también se ha dado mucho de que, por ejemplo, he visto que andan vendiendo sus artesanías y eso, y pues la gente les regatea, y bueno, es como una invitación, ¿no? Y un llamado de atención a la gente que nos escucha y nos está viendo, que nunca les regateen, porque pues ellos, pues es su trabajo, y a pesar de que pues algunas personas regatean tal vez porque los consideran como inferiores o hasta en cierto punto pues a lo mejor piensan que al regatearles ellos van a aceptar por la necesidad que tienen, pues yo les aconsejo que pues no les regateen porque pues es su trabajo y la verdad que el trabajo que hacen ellos la verdad lleva tiempo y dedicación, esfuerzo, entonces pues eso sería como mi reflexión. Okay. Sí, pues antes de realmente agradecerles como siempre la invitación, pues yo creo que siempre ha habido ese dilema, integramos al indígena, yo creo que pues fue un contacto cultural, a resumidas cuentas, pues realmente debemos quizá no agradecer, pero sí estar un poco orgullosos de que se fusionaron ambos legados. Si especulamos, no es el especular el hubiera sido, ¿no? Si hubiera, el hubiera no existe. Pero que hubiera, si solo reflexionemos un poco, pues fue la corona española quien nos colonizó e invadió, quien nos conquistó, pero si hubieran sido los ingleses, si hubieran sido los portugueses, algún otro país de europeo o holandeses, nos hubieran exterminado. Entonces vemos un poquito, bueno, gracias a que se fusionaron estos legados y somos portadores de ellos, se dio el mestizaje, pues también se permitió que hubiera pervivencias, que hubiera algunas supervivencias de nuestra cultura, pues gracias a eso, de que si se incorpora al indígena o no, pues es parte de nuestra cultura mexicana, y yo creo que pues ya debemos de dejarnos de discriminar, y pues somos parte y herederos de este mestizaje, y qué bueno que haya esa variedad cultural, ¿no? Así es.
A mí me gustaría despedirme con unas palabras por ahí, unos renglones, me gustaría compartirles a toda la audiencia y a ustedes, compañeros. Dice, los mexicas fueron la sociedad que dominaba la mayor parte del territorio mesoamericano al momento de la conquista española. Para entonces, a pesar de una historia relativamente corta, de aproximadamente 350 años, entre 1168 y 1521, en comparación con el largo tiempo que se desarrollaron otras culturas en la región, no solo habían fundado y llevado a su apogeo dos grandes ciudades, sino que también habían logrado establecer su dominio por la fuerza de las armas sobre la mayoría de los pueblos de la época, como las sociedades que lo precedieron al Mexica. Estaba conformada por varios grupos: campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes, gobernantes, en gran medida unidos por un origen y una cultura común, en la que la religión jugaba un papel fundamental a manos de un ejército aproximadamente de 70,000 hombres, menos de 1,000 españoles y el resto aliados indígenas, entre ellos tlaxcaltecas, huacotzingas, totonacas y cepualtecos, que así cumplían una venganza sobre su opresor, en menos de 3 meses de asedio que concluyeron precisamente el 13 de agosto de 1521, cuando el pueblo mexica fue devastado por la guerra, el hambre y sobre todo una extraña enfermedad que ya hablábamos de ella, la viruela. El 13 de agosto de 1521, la guerra concluiría en la ciudad gemela de Tlatelolco. Ahí se encuentra una placa precisamente conmemorando pues esta caída, donde su señor Cuauhtémoc, dirigiéndose a Cortés, pronunció las siguientes palabras: Señor Malinche, ya he hecho lo que estoy obligado a hacer en defensa de mi ciudad, y no puedo más. Toma este puñal que tienes en el cinto y mátame. Estas fueron las palabras de Cuauhtémoc, precisamente cuando lo toman prisionero. Y créanme que es fuerte, porque al final de cuentas somos herederos de esa cultura y muchas veces sobresale una sobre la otra, o quisiéramos que sobresaliera una sobre la otra. Lo que decía Josué hace rato, no somos el único pueblo conquistado, o no fueron los únicos pueblos conquistados. Cayó Roma, cayó el Imperio Bizantino, cayeron mongoles, todos al final de cuentas fueron conquistados, y a veces eso se nos olvida, que no solamente fuimos nosotros en el transcurso de la historia de la humanidad, sino que hay más pueblos que también cayeron. Sin embargo, nosotros pertenecemos a somos herederos de esta cultura, ¿no? Y como bien decía Marcia, nos debemos conformar como un pueblo y vernos como tal, ¿no? Claro. Al final de cuentas. Pues con esto yo me despido, Josué. No sé si nada más me permitas unas palabras finales. Claro que sí. Citabas esto que dice nuestro abuelo joven cuando ya estaba realmente exhausto. Pues sí, si bien es cierto, unos todavía dicen es que hubiera podido, como entre los mexicas se practicaba el canibalismo ritual, pues decían, pudieron ellos haber hecho más, porque tenían esa idea de decir, bueno, vamos a combatir al invasor, a los españoles, pero también vamos a quererlos para el sacrificio. Pero que sí realmente dejaron constancia que unos hombres aguerridos, que unos hombres que eran cazadores, que eran recolectores, que eran los chichimecas, que eran los chupadores de sangre, de unos hombres que con constancia llegan, fundan todo un señorío en el lago de Texcoco, que en poco tiempo llegan realmente a proclamarse pues, prácticamente, no un imperio, pero sí un señorío que junto con, te decía yo, con los del Tihuantinsuyo, junto con los del Perú, los señoríos más florecientes, que más llegaron a dominar y en tan poco tiempo, ¿no? Hubo culturas, ni mismo Roma, ni los mayas, ni los imperios que me digas, pues a lo mejor habían tenido más tiempo de coexistencia, pero pues los mexicas en muy poco tiempo lograron, y sobre todo con todas las adversidades que tuvieron que pasar, pues lograron ser una cultura, pues un pueblo originario muy importante. Así es, Marcia, pues nos despedimos
de nuestro programa del día de hoy. Créanme que es importante retomar estos temas de interés general, temas relacionados con la historia de México. Así es, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y a los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo en Facebook. Los esperamos el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde por Cultura Sonora. Somos Diversidad en el 100.3 FM. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que tengan una excelente tarde. Excelente tarde y saludos.